Vivimos en una era increíble. Las naves espaciales salen del sistema solar y aterrizan en cometas. Los telescopios poderosos encuentran planetas similares a la Tierra. Sin embargo, los científicos aún no saben si hay vida en Marte y estamos indefensos en contra de los asteroides. ¿Qué hemos logrado realmente en exploración del cosmos? ¿Qué tecnologías realmente tenemos? ¿Hallaremos un nuevo hogar en el universo? Les ayudaré a encontrar las respuestas a estas y muchas otras preguntas. Mi nombre es Vladimir Surdin, soy un astrónomo e importante científico ruso, y esto es Guía por el Universo. El 1 de septiembre de 2017, voló cerca de la Tierra el asteroide más grande que se ha acercado a nuestro planeta en la historia de las observaciones astronómicas. Lo llamaron Florence, y tiene un tamaño de 4.5 kilómetros. Lo suficiente para destruir a la civilización humana. A menudo es imposible predecir las amenazas que vienen del espacio. En el año 2013, un meteorito que era mucho más pequeño, de solo 18 metros, explotó en el cielo sobre Chelyabinsk, Rusia, y el fragmento más grande cayó en el lago Cherkabul. La onda de choque no solo rompió ventanas en cientos de casas y destruyó una cerca de una planta de zinc, también orbitó el planeta 2 veces. Obviamente el meteorito de Chelyabinsk causó daños, pero afortunadamente no hubo víctimas. La situación pudo haber sido peor si hubiera entrado a la atmósfera con una trayectoria más directa. Su energía cinética es equivalente a una energía 30 veces más poderosa que la bomba que explotó en Hiroshima. Fuimos muy afortunados. Los residentes de Chelyabinsk se salvaron por el hecho de que la explosión sucedió a una altitud de más de 20 kilómetros. Aún así resultaron heridas más de 1.500 personas. Ni los astrónomos rusos o extranjeros pudieron predecir la caída del meteorito. Entonces, ¿la humanidad está totalmente indefensa contra un meteorito? ¿O la explosión de Chelyabinsk fue algo raro? ¿Hay verdaderas tecnologías que destruirán a un asteroide peligroso o fueron inventadas por guionistas de Hollywood? Vamos a averiguarlo. Guía por el universo. Asteroides. Amenazas del espacio. Los incidentes similares a de Chelyabinsk ocurren frecuentemente. En 1908, el meteorito Tunguska explotó en el cielo sobre un bosque denso. Eran 2 veces más grande que el meteorito de Chelyabinsk, y la onda de impacto tiró árboles en un radio de 40 kilómetros. Esta explosión puede ser comparada con la bomba de hidrógeno más poderosa de la historia. Pero el meteorito de Tunguska es del tamaño de un guisante comparado con los muchos gigantes que amenazan a nuestro planeta desde el espacio exterior. Antes de que los asteroides se conviertan en meteoritos, el término científico de los objetos cósmicos que caen a la Tierra, esta es la mejor oportunidad de la humanidad para escapar del desastre. Si creen en las películas de ciencia ficción, la milicia tiene una variedad de tecnologías que pueden proteger al planeta de las rocas espaciales voladoras. Pero para combatir una amenaza se tiene que descubrir a tiempo. Según los cálculos contemporáneos, casi todos los 30.000 meteoritos que se encuentran en la superficie de la Tierra aparecieron en el cinturón de asteroides en algún punto de la historia. Esta es una región del sistema solar ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter. La mayoría de estas rocas gigantes se forman en el cinturón de asteroides. Cuando caen en la Tierra, no solo son una luz brillante en el cielo, tienen el potencial de ser catastróficos en muchos sentidos. Hay muchos de ellos, y de vez en cuando, bajo la influencia de Júpiter, cambian radicalmente su trayectoria y empiezan a volar hacia la Tierra. Estos objetos que se acercan a la Tierra se llaman asteroides y pueden causar muchos daños. Los científicos han descubierto más de 100.000 asteroides. Entonces, ¿por qué un telescopio no podría detectar un objeto cósmico volando hacia la Tierra? Los asteroides son monitoreados con 2 tipos de telescopios. Primero, con un telescopio de vigilancia que da una vista más amplia. El telescopio toma fotos en intervalos específicos. Cuando llegan las imágenes, se obtiene una animación.
Si un asteroide entra al campo de vista, será el único objeto en movimiento comparado con las estrellas de fondo. Después de eso, los telescopios más poderosos con un ángulo de vista más pequeño empiezan a trabajar, se ajustan a coordenadas específicas y hacen un estudio más detallado del asteroide. Este es el asteroide Pallas. Estábamos monitoreando el cielo cuando apareció en el campo. El programa lo identificó, su reflectancia estaba estimada en 7.2 y se le atribuyó el número serial 2. Su tamaño es de casi 500 kilómetros de ancho. No es peligroso y es un buen ejemplo de los asteroides en el cinturón principal. El brillo o reflectancia es la propiedad principal de los cuerpos cósmicos. Gracias a ella se les puede ver a través de un telescopio desde la Tierra. Además, mientras más grande sea el objeto, más fuerte brilla. Por lo tanto, los grandes asteroides peligrosos, más grandes de 1.5 kilómetros de diámetro, se pueden encontrar docenas de años antes de cualquier colisión potencial con nuestro planeta. Pero, aún con nuestras actuales capacidades técnicas, aún es difícil detectar objetos más pequeños de 90 metros, como el meteorito de Chelyabinsk. Hoy en día, básicamente ya se han construido proyectos de este tipo, que pueden permitirnos monitorear toda la bóveda celeste 3 o 4 veces en el transcurso de una noche y descubrir, por ejemplo, objetos de 20 a 30 metros 1 o 2 días antes de que lleguen a la Tierra. Ya que existen sistemas de detección como este, entonces, ¿por qué los astrónomos no le advirtieron a los residentes de Chelyabinsk de la amenaza mortal a tiempo? El meteorito de Chelyabinsk no fue detectado por este sistema, porque este sistema no está disponible actualmente. Hay muchos observatorios que tienen telescopios de diferentes tamaños que pueden rastrear objetos a diferentes distancias de la Tierra, pero no pueden cubrir todo el cielo. Hay un gran número de observatorios que tienen telescopios modernos en Rusia, Europa y Estados Unidos. Los científicos están unidos en una sola red e intercambian datos constantemente. A menudo los bloquea el mal clima y las nubes densas, pero aunque el cielo esté totalmente claro, siempre hay un punto ciego cuando se observa a los asteroides desde la Tierra. El meteoro de Chelyabinsk llegó a la Tierra desde el Sol. Esa región del espacio exterior es imposible de monitorear desde la Tierra, porque no podemos ver el Sol durante el día. Por esa misma razón, ese meteoro no se detectó con anticipación. Además, era relativamente pequeño, con una dimensión aproximada de 18 a 20 metros. Finalmente, el problema de detectar asteroides pequeños desde la Tierra puede ser resuelto solo con la ayuda de telescopios espaciales. Teóricamente, el sistema para detectar asteroides desde el espacio podría involucrar uno o más telescopios colocados en una plataforma espacial. Por el momento, ya existe el sistema NEOWISE para detectar asteroides peligrosos cercanos a la Tierra con rango infrarrojo. En nuestra institución y en toda Rusia, trabajamos en un sistema diurno de observación de asteroides SODA para detectar asteroides que vienen directamente desde el Sol. En un futuro cercano, los científicos planean lanzar una sonda espacial hacia el Sol, al punto de Lagrange L1, el cual está casi a 1,5 millones de kilómetros de distancia. Ahí, la sonda espacial se quedará inmóvil en ese punto con relación al Sol. Hay algunas sondas espaciales. La más famosa de ellas es conocida como SOHO. Toma fotografías del Sol y podemos observar los vientos solares. Una nave espacial lanzada hacia este punto podría ver de lado y detectar asteroides que vienen volando desde el Sol hacia la Tierra, los cuales no pueden ser vistos desde el suelo. Podría registrarlos 16 horas antes de cualquier colisión con la Tierra. Y eso ayudaría a salvar muchas vidas. Si nos enteramos de un pequeño asteroide que viene hacia nosotros al menos con 16 horas de anticipación, entonces tenemos la oportunidad de evacuar y evitar un desastre. El visitante no deseado solo provocará daños económicos. Un meteorito como el de Chelyabinsk puede destruir una ciudad pequeña, y un asteroide con un diámetro de 100 a 200 metros borraría toda una megalópolis comparada a una ciudad grande como Moscú o Nueva York. El diámetro del cráter sería de 4 kilómetros de ancho. Imaginen los distritos residenciales convirtiéndose en una enorme zanja con una onda de choque que destruiría miles de edificios y mataría a millones de personas. Un asteroide con un diámetro de 1 kilómetro dejaría miles de millones de muertos. 5 kilómetros y nos enfrentaríamos a un cambio climático global
hasta el grado de que sería casi imposible que existiera vida en la Tierra. Los científicos creen que la caída de un gran cuerpo celeste fue el fin de los dinosaurios. Afortunadamente, por el momento, la probabilidad de una colisión con un cuerpo celeste como ese, con un tamaño de más de 1 kilómetro, es muy baja. Por el momento, conocemos casi el 99% de todos los cuerpos kilométricos que existen cerca de la Tierra. Así que cualquier cosa más grande no representa una amenaza. Todos los objetos que hemos descubierto son bien conocidos. Sus órbitas se calculan con precisión y no esperamos amenazas por muchos cientos de años más. En cuanto a los objetos pequeños, solo conocemos el 7% de todos los cuerpos que miden alrededor de 150 metros y obviamente son una amenaza. El peligro es tal que un objeto que cae nos obligaría a evacuar regiones enteras. ¿O los científicos encontrarán un modo de lidiar con rocas espaciales? Si un asteroide peligroso se detecta con anticipación muchos años antes, como 5 años o 10 años antes de una probable colisión con la Tierra, siempre es posible cambiar su órbita. ¿Qué formas existen para hacerlo? Es una pregunta diferente, pero hoy en día se están desarrollando sistemas para cambiar la órbita de colisión de un asteroide, por ejemplo, usando un rayo láser desde una nave espacial o de hecho sobre el asteroide. El proyecto de STAR en Estados Unidos ha existido desde hace 10 años. Planea el lanzamiento al espacio de una poderosa arma láser con baterías solares. Las baterías miden más de 1 kilómetro, así que tendríamos que ensamblar el arma en órbita, no en tierra firme. Con la ayuda de un aparato así, se planea que en el futuro se pueda influenciar a los asteroides con la ayuda de un rayo láser. Se supone que se puede cambiar la órbita de un asteroide peligroso, evaporando la sustancia de la superficie del asteroide con una temperatura de hasta 2700 grados Celsius. Una enorme arma espacial láser parece como algo salido de una película de ciencia ficción, pero en 2005 la NASA, por primera vez en su historia, atacó el cometa Tempel 1, dejando caer una sonda de metal sobre él. Se estrelló con la superficie provocando la liberación de materia que pesaba más de 10.000 toneladas. Todo esto se hizo para analizar la composición del cometa, pero al mismo tiempo abrió la puerta para un experimento llamado DART. Ayudará a los expertos de la NASA a entender cómo se comportarían los asteroides si se les atacara con un artefacto metálico del tamaño de un refrigerador doméstico. El impacto sucederá a una velocidad de 15.000 kilómetros por hora. Eso es 10 veces más rápido que una bala. El objetivo será un asteroide doble, Didymos, el cual está a una distancia segura de la Tierra. Este sistema consiste de 2 asteroides con tamaños de 780 y 160 metros de diámetro. El pequeño da vueltas alrededor del grande. En 2022, el DART hará impacto con el objeto pequeño, cambiando ligeramente su órbita. Los especialistas de la NASA dicen que el asteroide pequeño alejará eventualmente su trayectoria del asteroide grande. Nadie sabe si este valiente experimento resultará o no. Sin embargo, muchos científicos rusos creen que las ondas de impacto son inútiles contra asteroides grandes y proponen combatir el fuego con fuego. Otro método, el cual también parece técnicamente viable, es hacer chocar asteroides pequeños con asteroides más grandes y peligrosos. Estos asteroides tienen un tamaño de menos de 10 metros. Para implementar esta idea, se necesita colocar la sonda en un asteroide. Luego, con la ayuda de motores cohete, enviará a un asteroide pequeño hacia el grande, chocando con él como bolas de billar. Si un objeto con masa de un par de miles de toneladas choca con un asteroide peligroso, será suficiente para desviarlo de su órbita de colisión. Debe funcionar, no hay obstáculos técnicos visibles, aunque las innovaciones más recientes y revolucionarias en tecnología espacial deben ponerse a prueba. Pueden hacer que un asteroide flote libremente con la ayuda de una vela solar. Esto se refiere a un espejo de luz, el cual refleja los rayos de luz. Así acelera la sonda. La vela solar usa la presión de la luz del sol, fotones y partículas cargadas, así como la vela ordinaria usa la presión del aire.
Esta tecnología se usa a menudo hoy en día y se utilizó por primera vez en 1993 en la nave espacial rusa Progreso. Luego los japoneses y los estadounidenses hicieron pruebas exitosas de la vela solar como un motor integral para una nave espacial ligera. Pero una vela solar es capaz de mover de su órbita a un bloque que pesa decenas de miles de toneladas. Teóricamente es posible, pero la presión de la luz del Sol es muy poca y tardaría varios años de esfuerzo para desviar un objeto hacia una trayectoria que fuera segura. Y por lo tanto, en unos años ya deberíamos saber si en verdad un cierto objeto será peligroso para nosotros. Pero, ¿y si a la humanidad simplemente se le acabó el tiempo para planear una misión de instalar un motor en un meteorito? Tal vez usaremos un arma nuclear, pero las políticas internacionales tal vez se interpongan. El uso de armas nucleares en el espacio está prohibido por un tratado internacional que entró en vigor el 10 de octubre de 1967. Cuando un asteroide va en dirección hacia la Tierra, los poderes principales podrán negociar y movilizar recursos para repeler la amenaza. Y si cada país decide defenderse de algún modo, ¿qué consecuencias tendrá esto para el planeta? Los científicos están de acuerdo. Un ataque nuclear mal planeado sobre un asteroide empeoraría la situación. En vez de un solo objeto, tendríamos docenas y hasta cientos de pedazos grandes. Por lo tanto, el área de daño solo aumentaría y sería mucho más difícil predecir dónde aterrizarían los fragmentos, al contrario de un asteroide completo. Si a un asteroide lo haces pedazos del tamaño de un ladrillo y se quedan conectados o muy cercanos, es muy posible que pasen por la atmósfera como un solo objeto y esto no nos ayudará. Los cálculos hechos sugieren que esta situación es posible. Por lo tanto, necesitamos destruirlo muy lejos de la Tierra para que esos pedazos se dispersen y todos vuelen independientemente a través de la atmósfera. Una lluvia de meteoros como esa puede tener muchas consecuencias negativas, pero será menos peligroso que la caída de un solo cuerpo. Desafortunadamente, no tenemos la tecnología para llevar un arma nuclear al espacio. La NASA y Roscosmos empezaron a preocuparse recientemente por las posibles amenazas de meteoritos. Los físicos nucleares rusos están haciendo cálculos con modelos para descubrir qué bombas atómicas serían más efectivas en los asteroides. ¿Se puede hacerlos explotar en la superficie o se necesita hacer un agujero profundo en el cuerpo celeste? Si haces que una bomba explote en la superficie de un asteroide, su desviación o dispersión consume casi el 15% de la energía liberada. Pero si explota bajo la superficie, a una profundidad no muy grande, como a 5, 7 o 10 metros, entonces se libera el 90% de la energía y se dirige al asteroide. Y esta liberación desviará su movimiento. Entonces necesitamos pensar qué tan lejos de la Tierra pasará y si el impulso es lo suficientemente fuerte o no para que nos pase de lado. Además, hay varios tipos de asteroides, de roca, de metal y de hielo, y tenemos que lidiar de manera diferente con cada uno. Ya que el objeto puede tener cosas sueltas y tiene protuberancias que pueden estar conectadas de algún modo con hielo o algo así. O puede ser un monolito. Tenemos que investigarlo para asegurarnos de que no provoquemos más problemas para nosotros cuando usemos cierto método y empecemos a cambiar su órbita. En el Centro Makeyev de diseño de cohetes en Rusia, se trabajó en los diseños de dos naves, Kapkan y Kaisa. Una es para investigar un asteroide, determinar sus características físicas y químicas y especificar la órbita porque, si el objeto acaba de ser descubierto, su órbita no está bien investigada para entender su dirección futura. La nave Kaisa se usa para esto, y la segunda nave se usa, si es necesario, para cambiar la órbita o para destruir el cuerpo celeste. La segunda nave, llamada Kapkan, llevaría un arma nuclear. La implementación de estas propuestas protegería al planeta de asteroides que miden de 600 a 700 metros, pero desafortunadamente aún no se construyen estos aparatos. Teóricamente están plasmados en papel, en publicaciones, en espacios de conferencias. Solo así se presentan. Aparentemente, protegernos contra los asteroides es un problema muy internacional. En cualquier momento, un invitado no deseado del espacio exterior, hasta de otra galaxia, puede tocar la puerta de nuestro planeta.
El 19 de octubre de 2017, los astrónomos de la NASA descubrieron un asteroide parecido y lo llamaron Oumuamua. Es muy largo, lo cual hace que parezca un puro. Estas formas no se habían visto en cometas o asteroides del sistema solar. Los científicos sugieren que el Oumuamua llegó a nuestra galaxia desde la estrella Vega, ubicada en la constelación de Lira. Los nómadas interestelares son muy peligrosos porque son los más difíciles de detectar y pueden ser muy grandes. Aquí, por ejemplo, está la evidencia de unas colisiones cósmicas muy serias que observamos en nuestro sistema solar. El eje de rotación de Urano está inclinado hacia un lado. Se necesita un enorme impacto para girar 90 grados un planeta entero. El peligro principal es que los nómadas interestelares no tienen órbita, atraviesan el sistema solar como una bala. Es probable que los científicos encuentren un asteroide así a unas cuantas horas de que se estrelle con la Tierra. ¿Cómo protegemos a nuestro planeta de una situación así? En las películas de Hollywood, en un caso de necesidad extrema, se prepara el lanzamiento de misiles balísticos, pero ¿es posible destruir un meteorito disparándole? La velocidad máxima que puede alcanzar un cuerpo celeste que vuela hacia la Tierra es de 72 kilómetros por segundo. La velocidad de un objeto lento no puede ser menor de 11.2 kilómetros por segundo. Las verdaderas herramientas aéreas que estamos desarrollando tanto en Rusia como en Estados Unidos jamás han trabajado con esas velocidades. Podemos lanzar cohetes a velocidades mucho menores. Y por supuesto, los algoritmos de intercepción se diseñan para velocidades más bajas. Así que hasta los misiles más avanzados requieren modernización para combatir los asteroides. Eso tomará años y tal vez en el futuro los principales poderes mundiales deberían revisar la prohibición del uso de armas nucleares en el espacio. Teóricamente, una carga atómica servirá para esta tarea. Pero se necesitan misiles muy específicos y tal vez sería mejor que estuvieran en órbita en vez de estar en el suelo en términos de velocidad de respuesta y distancia en las cuales podría detonar el asteroide. No hay necesidad de gastar combustible lanzando el misil desde la Tierra. Se necesita mucho. Esto sería un gasto innecesario. Resulta que necesitamos tiempo para la implementación de todos los proyectos para combatir asteroides, pero tal vez la humanidad no tenga el tiempo de su lado. En 2001, un grupo de científicos estadounidenses publicó cálculos alarmantes en el Diario de Naves y Cohetes Espaciales. Resulta que la humanidad tal vez no tenga suficiente tiempo para organizar una expedición y enviarla para destruir un gran asteroide. Entonces, tendremos que encontrar otros métodos. Tendremos que usar lo que la milicia ya tiene en la Tierra. Esas tramas aún no se le ocurren a los guionistas de Hollywood. Sin embargo, no deberíamos ser pesimistas. Es poco probable que la Tierra choque con un gran asteroide en los próximos 100 o 150 años. Y podemos sobrevivir a una colisión con un objeto más pequeño. Tenemos que recordar que si un asteroide de 100 metros choca con la Tierra y cae en un océano o en un bosque boreal, podemos ignorarlo simplemente y evitar cualquier acción. Si cae en un área densamente poblada, debemos evacuar. Obviamente, habrá un cráter de 1 kilómetro. También habría destrucción e incendios en un radio de 10 kilómetros. Bueno, sería como una bomba atómica poderosa, pero sin radiación. Pero con la ayuda del Ministerio de Situaciones de Emergencia y el Ejército, podemos evitarlo rápidamente y empezar a reconstruir la ciudad. Sin embargo, esta situación es poco probable. Es muy posible detectar la colisión años antes de que suceda. Después de todo, la mayoría de los asteroides potencialmente peligrosos serán detectados pronto por los astrónomos. La observación habitual del cielo revela más y más sobre estos asteroides, y se puede esperar que, sin hacer esfuerzos extraordinarios, podamos conocerlos a todos en los siguientes 15, 20 o 30 años. Entonces solo tendremos que monitorear estos asteroides para ver si cambiaron o no su órbita. La calcularemos para un par de centurias y lo seguiremos de nuevo para ver si se están acercando o no lo hacen.
Tal vez, durante este tiempo, la humanidad aprenda cómo cambiar fácilmente la trayectoria del movimiento de los asteroides. Lo importante es asegurarse que la búsqueda de nuevas tecnologías no se convierta en otra carrera armamentista. Después de todo, nada evitará que un bando dirija a un asteroide hacia su enemigo para provocar una catástrofe a una escala regional. Además, el agresor también sería inocente a los ojos de la comunidad mundial. Ese problema existe. Cambiar deliberadamente la órbita de un asteroide para dañar a un enemigo en potencia. Es recomendable crear sistemas especiales de monitoreo para tener una fuente independiente de datos para una situación en el espacio cercano a la Tierra, para estudiar los problemas de los peligros de asteroides o cometas y la cantidad de asteroides cercanos a la Tierra. Esta es la amenaza cósmica del siglo XXI, la cual puede ser más peligrosa que la misma naturaleza. No olviden que los enemigos más grandes de la humanidad son nuestros propios vicios, y la probabilidad de una guerra nuclear es más alta que la probabilidad de que caiga un gran meteorito. Pero personalmente estoy seguro de que los científicos del futuro descubrirán cómo proteger a nuestro planeta de los asteroides. Otros poderes mundiales no se sorprendieron de los planes de Estados Unidos para regresar a la Luna. Además, en Rusia, en Europa y hasta en Asia, diferentes países ya están trabajando en sus programas lunares. Por ejemplo, la Agencia Espacial Federal Rusa, o Roscosmos, anunció que en los próximos 20 o 30 años, los astronautas rusos alunizarán y hasta planean construir una base permanente ahí. La Agencia Espacial Europea está desarrollando el ambicioso programa Aurora, el cual también incluye una estadía humana a largo plazo en la Luna. China también anunció sus planes para explorar la Luna. Además, ya alunizaron exitosamente un módulo no tripulado en la superficie. Los chinos alunizaron la sonda en el Mare Imbrium, o Mar de la Lluvia, no muy lejos de un explorador lunar ruso, pero solo cubrió una distancia de 100 metros y se detuvo. No está claro por qué, aunque la expedición estaba planeada para durar más, la estación continuó transmitiendo información sobre la superficie y la temperatura. Resulta que no solo 2 o 3 países tienen la Luna como objetivo en el siglo XXI. La nueva carrera lunar está empezando con una demanda mayor que la de hace 60 años. Hoy en día, muchos países quieren participar en la exploración de la Luna. Rusia, Estados Unidos, Japón, India, China y hasta los Emiratos Árabes Unidos están en el juego. Y la Agencia Espacial Europea, por supuesto. La Luna es un gran cuerpo celeste con una órbita constante cercana a la Tierra. Afecta muchos procesos terrestres, desde las mareas en los océanos del mundo hasta nuestros ritmos biológicos. Se han hecho muchos calendarios y se han planeado muchas actividades agrícolas y ceremonias religiosas basándose en sus fases. La Luna ha emocionado las mentes y ha despertado el interés de la humanidad en todo momento. Pero solo hasta el siglo XIX, las personas empezaron a pensar seriamente sobre volar hasta allá, y a mediados del siglo XX, ese sueño se convirtió en realidad. La era de los vuelos espaciales empezó en 1957, cuando por primera vez se lanzó un satélite artificial fuera de la atmósfera. Eso fue 4 años antes de que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en ir al espacio. Pero ya estaba claro que la nueva nave espacial exploraría el espacio. A principios de 1959, la primera sonda espacial Luna 1 fue lanzada por la Unión Soviética. Pasó cerca de la Luna y por primera vez en la historia, un objeto hecho por el humano entró en órbita alrededor del Sol. Continuó operando por mucho tiempo. Luna 1 fue la primera sonda espacial en tomar fotos de la cara oculta de la Luna. Y al principio, los científicos se rehusaban a creerlo. Y aunque la primera sonda automatizada no alunizó, se usó para obtener información muy valiosa sobre la radiación externa de nuestro planeta, el viento solar y la ausencia de un campo magnético en la Luna. Estos fueron los primeros datos de investigación obtenidos desde fuera de la Tierra. En esa época había una rivalidad entre las dos superpotencias. De hecho, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a competir en muchos terrenos, incluyendo el tecnológico. En la primavera de 1959, la sonda espacial estadounidense Pioneer 4 despegó hacia la Luna.
también reunió información importante. Sin embargo, el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar la Luna fue un verdadero logro en la historia de la humanidad. Y la sonda espacial soviética Luna 2 logró eso en otoño del mismo año. El primer contacto en la Luna, aquí, fue en el año 1959. Luna 2 se estrelló aquí. En general, en ese momento era muy difícil llegar a la Luna. Los estadounidenses solo pudieron repetirlo en 1965. Otro logro fueron más fotografías del área previamente inexplorada del lado oculto de la Luna, las cuales se obtuvieron gracias a la sonda espacial soviética Luna 3. Estas son fotos de la sonda 3. Tenían mejor resolución. No estaban tan borrosas como las primeras fotos. Por lo tanto, fue posible hacer el primer mapa de la Luna. Por otro lado, resultó que hay muy pocos mares, menos del 3% de la superficie. Esa superficie está cubierta por cráteres. Los primeros datos de la cara visible de la Luna fueron obtenidos mucho antes de la era de la exploración espacial, en el siglo XVI, cuando Galileo observó el satélite de la Tierra a través de su telescopio. Pudo ver cráteres, montañas y hasta determinar la altura aproximada de los picos. Galileo fue quien llamó mares a las manchas oscuras de la Luna. Se puede ver a simple vista por la noche con un cielo despejado. A veces, los científicos le daban nombres muy exóticos. El mar de la serenidad, el mar de la tranquilidad, el mar del néctar y otros. Y cuando miramos la Luna en su último cuarto, podemos ver el océano de las tormentas, el mar de la lluvia, el mar de la humedad, el mar de las nubes. ¿Notaron la diferencia en los nombres? Bueno, en esa época se creía que la Luna influenciaba el clima de la Tierra. Se creía que, en su primer cuarto, la Luna traía los climas despejados y, en su último cuarto, lluvia. Así se ve el mapa moderno de la Luna. Hay muchos otros nombres geográficos en él: mares, cráteres y valles. Hacer un mapa así fue posible gracias a los datos revelados por aquellas sondas espaciales que lograron alcanzar la órbita lunar. La década de los 60 no solo fue marcada por la Guerra Fría y la carrera armamentista entre las superpotencias, también por la carrera espacial y en particular por la carrera lunar. A pesar de los éxitos de la Unión Soviética explorando el espacio y la Luna, los Estados Unidos hicieron una promesa inequívoca: seremos los primeros en lograr que un hombre vaya a la Luna y regrese a salvo a la Tierra. Y cumplieron esa promesa. En 1969, Neil Armstrong dio su paso histórico, el cual realmente marcó un logro gigantesco para la humanidad. Aunque antes de eso, las sondas planetarias soviéticas y estadounidenses volaron exitosamente varias veces alrededor de la Luna y aterrizaron en su superficie. La presencia de un ser humano fue realmente un gran logro para la civilización. Desde entonces, además de Neil Armstrong y su cotripulante Ed Aldrin, varios astronautas han estado en la Luna. Los astronautas estadounidenses hicieron 6 alunizajes en parejas. O sea, 12 personas han estado en la Luna. Estas obviamente son personas muy valientes. Necesitaron toda su valentía porque todo se estaba haciendo por primera vez. En total, desde 1959, se han hecho aproximadamente 30 alunizajes de varias naves. Se dice que la Unión Soviética perdió la carrera lunar con Estados Unidos. Pero, ¿fue así? Después del éxito de los estadounidenses, la Unión Soviética abandonó el costoso intento de alunizar con sus cosmonautas, pero el programa espacial nacional continuó. Hubo más sondas soviéticas, por ejemplo, Luna 5, Luna 9 y Luna 10, las cuales estudiaron la superficie de la Luna a detalle. Y descubrimos que habían muchas cosas que conectaban a la Luna y a la Tierra, lo cual es muy importante. Quedó claro que la Luna está muy influenciada por la Tierra. Tiene los llamados mascones, o concentraciones de masa bajo la superficie, los cuales crean una diferencia en el grosor de la corteza entre el lado que mira hacia la Tierra y el lado opuesto. En los 70, los especialistas soviéticos prefirieron enviar a la Luna equipo en vez de personas. Exploradores soviéticos a control remoto viajaron docenas de kilómetros por la superficie lunar. Recolectaron muchos datos sobre su suelo, hicieron y transmitieron un gran número de fotografías del paisaje lunar con la Tierra.
En 1970, la Unión Soviética envió una gran nave espacial, Lunokhod 1 o Luna 17, y después, un tiempo después de eso, la Lunokhod 2, la cual viajó 39 kilómetros a través de su superficie. Le siguieron en 1970, 1972 y 1976 con la Luna 16, Luna 20 y Luna 24. Las sondas soviéticas entregaban en la Tierra muestras del suelo lunar, las cuales fueron enviadas inmediatamente a especialistas para hacer un análisis detallado. Esta es arena lunar. Aún se encuentra en el Museo de Materia Extraterrestre en el Instituto de Geoquímica y Química Analítica Vernadsky en Moscú. La Luna y la Tierra son muy parecidas en su composición isotópica. Esto es muy importante. Tienen la misma composición isotópica de oxígeno, titanio y tungsteno. Esto es de gran importancia para entender el origen común de la Luna y de la Tierra. Algunos científicos creen que la Luna es la hermana menor de nuestro planeta y que se formó hace miles de millones de años, cuando un enorme cuerpo cósmico golpeó la Tierra, la cual aún no tenía vida. Sin embargo, en años recientes esta hipótesis está empezando a ser cada vez más cuestionada. Muchos científicos hoy en día creen que la Tierra y la Luna se crearon al mismo tiempo. La Tierra y la Luna se formaron a partir de una gran condensación de gas y polvo de gran tamaño. Esta condensación de gas y polvo tenían cierto par de fuerzas, el cual es característico en el sistema Tierra-Luna. De eso estamos seguros. El polvo de gas todavía existe, pero el gas salió de la nube. Y cuando salió el gas, la nube se empezó a encoger y también se empezó a colapsar. Cuando se colapsó, tuvo el mismo par, así que hubo un proceso de fragmentación y ahí se dividió en dos partes. Estas dos partes son el embrión de la Tierra y el embrión de la Luna. Sin embargo, los científicos rusos creen que la Luna, a diferencia de la Tierra, se formó mucho más rápido. Los cálculos muestran que si un objeto era 4 veces más grande que el otro, habría crecido 25 veces más y el segundo tan solo un 30%. O sea, la mayor parte de la materia sería atraída a la masa más grande. La Tierra necesitó 120 millones de años para formarse y la Luna, los científicos creen que solo 50 millones de años. Está claro cómo ha evolucionado la Luna. En la Tierra, los procesos geográficos ocultaron todos estos indicios de historia temprana de la evolución del planeta. Pero la Luna, al no tener atmósfera ni océanos, ni deriva continental, ha retenido toda esta evidencia para que la podamos observar plenamente. La última sonda lunar soviética, Luna 24, trajo a la Tierra muestras de polvo en agosto de 1976. La siguiente vez que se envió una nave espacial fue en 1990. Fue un satélite japonés. Luego, en los 90, solo se lanzaron 2 sondas planetarias estadounidenses a la órbita lunar. Parecía que el interés en la Luna iba en descenso. La rivalidad en el espacio entre las dos superpotencias nos permitió enriquecer significativamente nuestro conocimiento sobre el sistema solar y el espacio en general. Aprendimos mucho sobre la naturaleza de los planetas. Sin embargo, en esa época no estábamos listos para explorar la Luna. Era muy costoso. Además, la meta principal era demostrarle nuestras capacidades a un adversario, no solo colonizar la Luna, pero ahora, en el nuevo milenio, las cosas cambiaron. La humanidad está mirando hacia la Luna una vez más, o más bien, hacia sus recursos. Hoy obviamente necesitamos más y más minerales, porque la población del planeta está creciendo constantemente, lo que significa que sus necesidades aumentan. El análisis químico de polvo lunar hecho en los 70 demostró que es rico en elementos ignífugos como el titanio y el aluminio. Si excavan en un área que equivale a un campo de fútbol, entonces podrán encontrar titanio, hierro, calcio, potasio y más. Pero, obviamente, el punto no es exportarlos a la Tierra. Todos estos minerales se necesitarán para construir una base lunar.
Pero el tesoro principal de la Luna es el helio 3. Este es un isótopo muy raro y costoso. Los científicos creen que el helio 3 puede ser usado en el futuro en reactores de fusión. De hecho, podría ser una nueva fuente de energía. Ahí hay bastante. Lo podríamos usar por 1000 años o más. El problema de energía podría ser resuelto para nuestra civilización por los próximos 1000 años. Obviamente, en 1000 años se nos ocurrirá algo más. Según los científicos, para darle energía por un año a toda la población de la Tierra, se necesitarían 30 toneladas de helio 3. Según los cálculos más conservadores, la Luna tiene aproximadamente 500 toneladas del isótopo y está justo bajo la superficie, en la arena lunar, el rególito. Extraer el helio 3 de la Luna será como cosechar los cultivos. Una máquina similar podría cosechar la superficie de la Luna. El helio 3 se ubica dentro de los primeros 3 metros de la superficie lunar. Además de la relativa disponibilidad del helio 3, tiene otra ventaja obvia. Cuando se usa, no se generan desechos radioactivos. Entonces, no habrá problema para desecharlo, como el que debemos resolver aquí en la Tierra por la operación de plantas de energía nuclear. Sin embargo, aún es muy temprano para hablar sobre energía de fusión. Los científicos no han encontrado una manera de controlar las reacciones termonucleares, lo que significa que no se han creado los reactores. Por lo tanto, el helio 3 como combustible es algo inútil. La energía termonuclear solo es una dirección prometedora. Probablemente este problema será resuelto en este milenio junto a otro reto difícil, la colonización de la Luna. Desde mediados del siglo pasado, ha habido proyectos similares en procesos de desarrollo tanto en Rusia como en Estados Unidos. Sin embargo, en los 70 quedó claro que ningún país puede hacerlo solo. Se canceló el programa ruso para la colonización de la Luna, llamado Zvezda o Estrella. Estados Unidos tampoco pudo tener éxito en sus planes por sus altos costos. De hecho, todos los estadounidenses como los rusos perdieron su motivación porque, después de todo, colonizar la Luna es bastante costoso. Pero ahora la situación está cambiando. Están apareciendo nuevas tecnologías y la colonización de la Luna no parece una tarea tan abrumadora. Creo que probablemente los problemas serán totalmente financieros y no tecnológicos. Técnicamente, si empezamos a perseguir esta idea, llegará la pregunta de ¿valdrá la pena gastar dinero en eso o no? En 2017, en el Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú, 6 personas, hombres y mujeres, participaron en un vuelo simulado a la Luna. Pasaron 17 días en un módulo terrestre de prueba. Según la simulación, durante ese tiempo, los astronautas vuelan a la Luna, alrededor de ella y regresan a la Tierra. La meta principal del experimento era averiguar cómo interactúan los miembros de una tripulación de género mixto. Probablemente, en un futuro cercano, esos equipos de género mixto serán los que habiten las primeras bases lunares. En otros países están haciendo entrenamientos similares. Por el momento, todos estos países están desarrollando su propio programa y lo hacen sin ayuda. Pero la mayoría están dispuestos a colaborar en experimentos en específico en el futuro cercano, excepto los grandes países, por ejemplo, China, que ya está haciendo su propia investigación y no quiere compartirla con nadie más. Y Estados Unidos solo está colaborando con Europa, porque la NASA y la Unión Europea tienen lazos fuertes. En años recientes, las empresas de la industria rusa de cohetes espaciales también han empezado a trabajar activamente en la creación de una nueva nave espacial para vuelos a la Luna. Los ingenieros están trabajando para crear una nueva sonda que se llamará Luna 25. Se planea que se lance a la Luna en el 2019. La tarea principal de la sonda será probar la tecnología de alunizaje suave en la región polar de la Luna. Nadie ha alunizado ahí, pero los polos lunares prometen mucho en cuanto a investigación y posible exploración. Después de todo, los científicos creen que ahí están las reservas de agua en forma de hielo. Nadie sabe quién construirá las primeras bases habitadas de la Luna ni cuándo suceda, pero es poco probable que suceda pronto. Por ejemplo, los japoneses no piensan enviar a sus astronautas a la Luna. Tal vez sean reemplazados por robots y no habrá necesidad de crear condiciones especiales para ellos. La NASA también está discutiendo seriamente la opción de los robots, los cuales serían controlados desde la Tierra.
A pesar de todos los planes ambiciosos, queda pendiente debatir la pregunta de la necesidad de que una persona se quede en la Luna permanentemente. Es posible observar la Luna desde sondas no tripuladas. De hecho, se hicieron muchos descubrimientos de la Luna y mapas de la superficie, con una precisión de hasta 1 metro, realizados desde estas sondas, y se puede continuar exitosamente con la investigación de este modo. Pero, ¿por qué construir bases habitadas o inhabitadas en la Luna? Los científicos sugieren que se pueden usar como estaciones científicas para recolectar material y observar el espacio. No comprendemos completamente los efectos de la radiación cósmica en los seres vivientes, en los humanos, no solo en el sentido de los efectos directos de la radiación, también en términos, por ejemplo, de qué efecto tiene en la memoria, en el cerebro o en la habilidad de tomar decisiones. Y la Luna puede funcionar como un centro biomédico para estudiar esas preguntas. Se podría, por ejemplo, enviar algún tipo de colonia de organismos simples y luego traerlos a los laboratorios de la Tierra e investigar cambios genéticos o de otro tipo. Las agencias espaciales de diferentes países ven a la Luna en un futuro como un punto de tránsito para volar a otros planetas. Esos proyectos teóricos ya existen. La gravedad de la Luna es 6 veces más débil que la de la Tierra y, por lo tanto, sería mucho más barato lanzar un cohete a Marte desde allí, ya que se necesitaría menos combustible. Pero para hacer esto, necesitaríamos construir una plataforma de lanzamiento en la Luna y, por lo tanto, la base para los empleados del puerto lunar espacial con todo lo necesario para preservar la vida. Esa base habitada también podría usarse para propósitos comerciales. Aquí se podrían quedar los turistas espaciales de la Tierra. Tal vez un día sea posible comprar un boleto a la Luna, así como ahora podemos comprar un boleto hacia una isla exótica. En cualquier caso, los empresarios estadounidenses ya están buscando voluntarios para visitar el satélite natural de la Tierra. Sin embargo, ¿qué tan realista es adecuar la Luna para la vida? Una cosa es caminar en superficie, pero quedarse ahí un par de días es totalmente diferente. Aunque una persona puede vivir en la Estación Espacial Internacional durante 1 año o más, en una estación lunar, la tripulación necesitaría ser cambiada 1 vez al mes o tendrían que ser tratados por radiación. Los cálculos muestran que un astronauta, después de 100 horas en la Luna, recibirá una dosis de radiación que es peligrosa para la salud y, en caso de llamaradas solares, esto pasaría en cuestión de minutos. Por lo tanto, los expertos dicen que es preferible vivir bajo su superficie, no sobre ella. La superficie de la Luna está hecha de un material muy duradero, de basalto. El basalto es tan fuerte que si haces túneles dentro de él, no necesitarás ningún refuerzo estructural para apoyarlos. Simplemente se excavaría un túnel y vivirían en él. Además, bajo la superficie de la Luna, podemos usar el basalto para extraer oxígeno, el cual es vital para la vida humana. El basalto se compone de dióxido de silicón y óxidos de metal casi en proporciones iguales y por lo tanto, si sacamos oxígeno del basalto, entonces también obtendremos acero, titanio, manganeso y magnesio. Así que es toda una gama de metales diferentes disponibles para nosotros. En la Tierra, uno de los principales requerimientos para la vida es el agua, y hoy sabemos que la Luna la tiene. Una sonda espacial estadounidense llamada Clementina, tenía un sensor de neutrones el cual mostraba algunas anomalías que podrían indicar la presencia de agua. Después de eso, los Estados Unidos lanzaron el Lunar Prospector. Este era un satélite científico, el cual realmente confirmó la presencia de agua. Los científicos dicen que el agua está en el fondo de los cráteres lunares en forma de depósitos de hielo, pero nadie sabe cuánta agua contienen. A pesar de toda nuestra tecnología moderna, la humanidad aún no está lista para una colonización a gran escala de la superficie lunar. Aún queda mucho por entender y calcular, y los pros y los contras aún necesitan considerarse. Por lo tanto, los expertos creen que la actual carrera lunar no será tan intensa como la primera, porque hoy no hay una rivalidad intensa y los pioneros cumplieron sus metas hace mucho tiempo. Aprendimos mucho sobre la Luna, pero aún es investigada de manera activa por científicos de todo el mundo y tiene muchos misterios. Aún tenemos planes ambiciosos para ella.
Hoy en día, la humanidad considera a la Luna como el séptimo continente que tiene grandes riquezas en sus profundidades. Y si logramos explorar y colonizar la Luna, espero que suceda de una manera pacífica y para el beneficio de todos en la Tierra. Mi nombre es Vladimir Zurdin. Hasta la próxima.